Bueno, vamos a ver el último estado de agregación que nos falta en este video, y después lo que nos va a quedar es simplemente ver cómo se analiza un diagrama de fases, ¿sí? Que básicamente es un gráfico, ¿sí? De presión-temperatura que nos permite predecir cuál va a ser el estado de agregación en el que se va a encontrar una sustancia en determinadas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Pero vamos con el estado sólido, que es el último que nos faltaba, ¿sí? El estado sólido, si ustedes se acuerdan cuando vimos el primer video de los estados de agregación, ¿sí? Tiene la característica de que es la sustancia en estado sólido, ¿sí? Se encuentra, ¿sí? Vibrando, pero alrededor de una posición fija, no puede tener traslación de una partícula con respecto a la otra. ¿Sí? Nuevamente les insisto que les digo partícula porque pueden ser átomos, pueden ser iones, pueden ser moléculas, cualquier tipo de, ¿sí? Partícula que esté formando parte de ese sólido, ¿sí? El hecho de que estén vibrando en posiciones fijas, ¿sí? Una con respecto a la otra, ¿sí? Hace de que el material sea rígido, ¿sí? También, ¿sí? En general es el más denso de los tres estados, ¿sí? Normalmente es más denso que el estado líquido y por lejos mucho más denso que el estado gaseoso. El agua es una excepción, ¿sí? Es una de las excepciones en las cuales el estado líquido es más denso que el estado sólido, pero normalmente el estado sólido es el más denso de todo. ¿Eso qué significa? Que no queda mucho espacio libre entre las partículas que forman el sólido. Con lo cual, por más que yo le aplique presión, no lo puedo, ¿sí? Compactar más. Por lo tanto, prácticamente no se comprime. Tampoco se expande mucho cambiándole la presión y la temperatura, ¿sí? Eso hace que los sólidos, ¿sí? Tengan forma característica, ¿sí? Y un volumen característico, y que tanto la forma y el volumen, salvo que yo físicamente le esté realizando un cambio, ¿sí? Como puede ser tratar de romperlos, no va a cambiar, ¿sí? Eso significa que la fuerza de interacción entre las partículas son grandes comparadas con la energía que tienen esas partículas, ¿sí? Esas son un poco las características que tienen. No vamos a ver demasiado detalle del estado sólido, solamente vamos a ver algunas características, la clasificación de los sólidos, ¿sí? Y en función de esa clasificación ver las propiedades generales. La parte de cristalografía, o sea, ver cristales sólidos o sólidos cristalinos y clasificarlos de acuerdo a su cristalinidad y ver celdas unitarias cristalinas, los tipos de celdas unitarias cristalinas, los tipos de empaquetamiento, es algo que no vamos a ver, que no está incluido en esta materia, porque yo supongo que ustedes en la carrera lo van a ver más adelante con mucho más detalle. Básicamente, los sólidos, todos los materiales pueden clasificarse de dos maneras generales, o en dos grupos generales, ¿sí? Están aquellos sólidos, ¿sí? En donde las partículas que forman a este sólido, ¿sí? Las posiciones de esas partículas, ¿sí? De una con respecto a las otras, ¿sí? Tiene características definidas, o sea, por ejemplo, la distancia entre una partícula y la otra en un determinado ángulo es exactamente la misma en todo el cristal, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la organización tridimensional es repetitiva a lo largo del sólido, ¿sí? Ese tipo de sólidos se le llaman cristalinos porque forman lo que se llama un cristal, ¿sí? O sea que tienen una unidad repetitiva, sí, que cuando uno la puede trasladar puede describir la totalidad del cristal. Ya vamos a ver qué es lo que es eso un poco más en detalle. Pero básicamente es, si las partículas que lo forman, las distancias y los ángulos de enlace de una con respecto a la otra se repiten a lo largo de todo el sólido, son exactamente las mismas, sí se dice que ese sólido es cristalino, que puede formar un cristal. Si por el otro lado, ¿sí? La posición y los ángulos, o sea, la organización tridimensional de esas partículas en el sólido es completamente al azar, ¿sí?
O sea, puede estar a esta distancia, pero también puede estar a esta, puede estar en este ángulo, pero también puede estar en este, ¿sí? Entonces no se repite no hay un patrón de arreglo tridimensional que se repita a lo largo del sólido. Esos sólidos se llaman sólidos amorfos, ¿sí? Entonces, en un sólido cristalino uno puede predecir en dónde van a estar cada una de las partículas, ¿sí? Si uno conoce unos pocos ángulos y unas pocas distancias de enlace, ¿sí? Mientras que en el sólido amorfo es completamente imposible porque es completamente al azar, ¿sí? Hay tantas posiciones y tanta distancia como prácticamente partículas que estén componiendo el sólido. ¿Sí? Eso hace que los sólidos sean distintos o tengan distintas características, ¿sí? Por ejemplo, la galena, fíjense, es un sólido cristalino, esto es un cristal, y fíjense cuál es la característica que tiene. Fíjense que los bordes son afilados, son planos, ¿sí? Tienen una forma geométrica característica. Fíjense en el cuarzo, por ejemplo, en donde observa exactamente lo mismo, ¿sí? La pirita, ¿sí? Realmente uno puede ver planos macroscópicos perfectos, mientras que la obsidiana, ¿sí? Que es un sólido amorfo, ¿sí? Creo que esta es la fórmula química, o sea, la estructura química que tiene la obsidiana, es de la familia de los granitos. Es un sólido, como les decía, amorfo, en donde, si ustedes se fijan, realmente donde está roto no tiene como planos cristalinos, ¿sí? Los bordes son más redondeados, no son tan lineales como son en estos casos, ¿sí? Y uno no tiene una figura geométrica donde pueda identificar, como en el caso de los cristalinos, la galena, el cuarzo y la pirita. O sea, tienen características visiblemente diferentes cuando se trata de un sólido cristalino y de un sólido amorfo. Lo que les decía, los sólidos amorfos tienen esa característica de que no tienen, ¿sí?, una distribución regular que se llama de largo alcance. ¿Qué significa eso? Que bueno, que si yo conozco cuál es la distancia que hay entre dos partículas en un sólido amorfo, no es que esa misma distancia la puedo encontrar a X distancia y después a 2 veces X de esa distancia voy a encontrar exactamente el mismo arreglo tridimensional. Eso no ocurre, ¿sí? Es la posición y la orientación de las partículas, ¿sí?, es completamente al azar. Lo que les decía, ¿sí?, cuando uno rompe o corta los sólidos que son amorfos, ¿sí?, no presenta superficies regulares, ¿sí?, con formas geométricas, sino es como la obsidiana, digamos, en general son curvadas, ¿sí? Y dependen mucho la forma de la forma en la que yo la rompí, ¿sí? El instrumento que utilicé, la fuerza que utilicé, o sea, no es fácil de predecir, mientras que en el otro caso, cuando es cristalino, ¿sí?, normalmente las figuras geométricas o la forma geométrica que presenta después de una ruptura es siempre la misma, independientemente de la presión que yo aplique y del instrumento que yo esté utilizando para romperlo, ¿sí? Como los sólidos amorfos más comunes, digamos, son los conocidos como plásticos o los polímeros, ¿sí? Si bien es cierto, hay polímeros que son cristalinos, no son los que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Normalmente los que nosotros estamos acostumbrados a ver son sólidos amorfos, ¿sí?, como lo es, por ejemplo, el polietileno, ¿sí? Pero básicamente todos los plásticos, materiales plásticos que nosotros conocemos como plásticos, que en realidad de una manera química más apropiada, uno debería llamarle polímeros, son materiales completamente amorfos, ¿sí? Hay algunos sólidos amorfos, ¿sí?, que son transparentes, ¿sí? Los sólidos amorfos, ¿sí?, que son transparentes, son los llamados vidrios, ¿sí? El vidrio, el que nosotros normalmente en la vida diaria le llamamos vidrio, ¿sí?, es dióxido de silicio, básicamente es un silicato, ¿sí? ¿Cuál es la característica que tiene el vidrio? Si uno ve el cuarzo, por ejemplo, ¿sí?, el cuarzo tiene esta característica que ustedes ven acá, ¿sí? Es perfectamente cristalino. ¿Qué significa que es cristalino? Fíjense, si yo tomo este arreglo, ¿sí?, de 3 átomos, ¿sí?, de oxígeno y uno de silicio ahí en el medio,
yo veo que se repite en todos lados. Se repite acá, se repite acá. O sea, yo puedo trasladar esa estructura, ¿sí?, en 2 dimensiones y esa estructura se repite. Mientras que fíjense en el cuarzo no cristalino, ¿sí?, o sea, el vidrio, no tiene una forma definida constante. Fíjense, acá yo tengo ese triángulo, pero ese triángulo en realidad es como que está distorsionado. Acá también tengo ese triángulo, pero también está distorsionado. Acá lo mismo. ¿Ven? Que aparecen esas tres estructuras, esos 3 átomos, pero que en todos lados está distorsionado. No es que tiene una distancia regular y un ángulo regular, ¿sí? Es completamente al azar. En general, cualquier sólido cristalino, ¿sí?, uno podría decir que puede hacerlo que solidifique de manera amorfa. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si yo agarro, por ejemplo, dióxido de silicio, que es cuarzo, lo fundo, ¿sí?, y lo enfrío rápidamente, se va a convertir en un vidrio. ¿Qué significa eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque durante el proceso de enfriamiento yo no le doy tiempo a que lo enfrío tan rápido que no le doy tiempo a que los átomos se acomoden a las distancias características, ¿sí?, y solidifiquen de una manera cristalina, sino que los enfrío, les saco energía cinética muy rápidamente y no les doy tiempo que se acomoden, entonces quedan, ¿sí?, como congelados en una posición, ¿sí?, en el estado sólido, ¿sí?, que no es la cristalina, ¿sí? Fíjense ustedes que para obtener cuarzo, ¿sí?, normalmente el cuarzo es un mineral, como ustedes saben, toma miles de años de cristalización, desde que estaba a altas temperaturas, a baja, hasta que disminuyó la temperatura y a altísimas presiones, ¿sí? O sea que las condiciones de cristalización para generar cuarzo no son tan simples. Normalmente si uno funde dióxido de silicio y lo deja enfriar, lo más probable es que lo que obtenga sea un vidrio, ¿sí? Entonces uno diría al revés, es cierto, todos los materiales amorfos, si yo los dejo enfriar lo suficientemente lento, ¿serán sólidos cristalinos? ¿Se transformarán en un cristal? Y la respuesta es sí y no. Algunos sí, otros no. Algunos sí, porque como en el cuarzo, si yo le doy las condiciones apropiadas, ¿sí?, yo tengo un vidrio, lo fundo, ¿sí?, si yo voy lentamente a altas presiones, ¿sí?, lentamente bajándole la temperatura a altas presiones, es probable que lo que yo obtenga sea cuarzo, ¿sí?, o al menos parcialmente algunos cristales de cuarzo embebidos en dominios amorfos probablemente. Pero eso depende de las características de enfriamiento y de solidificación que yo le dé al material. Ahora, hay otros materiales que son amorfos, ¿sí?, por ejemplo, un polímero, ¿sí?, que yo puedo enfriarlo con muchísimo cuidado, altísimas presiones, ¿sí?, y lo que ocurre es que como no encaja en una estructura cristalina, las moléculas no pueden encajar en una estructura cristalina regular, nunca van a formar un cristal, ¿sí?, porque intrínsecamente no pueden hacerlo, porque la estructura de la molécula no lo permite, ¿sí? De hecho, el polietileno altamente cristalino, hay algunos polímeros que son cristalinos, y para que sean cristalinos tuvieron que ser diseñadas su molécula para que encajen en una estructura cristalina, para que puedan acomodarse en un arreglo tridimensional regular, ¿sí? O sea que algunos naturalmente nunca van a ser un sólido cristalino porque naturalmente no pueden serlo. ¿Se entiende? En otros casos, impurezas o defectos hacen que nunca se pueda llegar a formar un sólido cristalino, ¿sí? Y que siempre sea el material amorfo. Ahora enfoquémonos un poco en lo que son los sólidos cristalinos, estos que decíamos que tienen patrones repetitivos, como lo que yo les mostraba en el dióxido de silicio recién, ¿sí? Ese patrón repetitivo, esa unidad que se repite siempre, simplemente trasladándola en 3 dimensiones, yo la puedo encontrar siempre, y de esa manera, o sea, trasladando esa unidad, yo puedo recrear el material en 3 dimensiones, o sea, el cristal, ¿sí? O sea que esa unidad, trasladándola en 3 dimensiones, me forma lo que se conoce como la red cristalina.
¿sí? Esa unidad, ¿sí? Fundamental, ¿sí? Que es la unidad repetitiva más pequeña de una red cristalina, es lo que se conoce como la celda unitaria. Fíjense esto, acá yo tengo un cristal en 2 dimensiones, ¿sí? Tiene 2 componentes, los puntos negros y los puntos blancos, ¿sí? Yo puedo decir, ¿sí? Que, por ejemplo, esto que está marcado aquí en violeta es una celda unitaria, porque fíjense, si yo la desplazo para el costado, para abajo, para el otro costado, para este costado, arriba, donde yo quiera, ¿sí? Desplazándola, yo puedo recrear el cristal en el cristal completo. En la figura B pasa lo mismo, fíjense que ahora los vértices no son los puntos negros, sino que son los puntos blancos, ¿sí? En donde están los puntos, ¿sí? Imagínense ustedes un ion, una molécula, ¿sí? O un átomo, cualquiera, dependiendo de qué tipo de sólido estemos hablando. ¿Estamos? O sea que esta es otra red cristalina unitaria, otra celda unitaria, que es diferente que esta, pero que también, ¿sí? Yo la puedo definir como celda unitaria porque por traslación yo puedo recrear el cristal. Esta que está aquí abajo, si bien es cierto que yo puedo recrear el cristal, ¿sí? Fíjense, pero fíjense que esta red cristalina, ¿sí? Tiene 2 átomos. Y ustedes me dicen, no, ¿cómo que va a tener 2? En realidad, tiene 5 átomos. No, no tiene 5 átomos, porque fíjense, cada punto de la esquina en realidad es un cuarto. Si ustedes cortaran, si eso fuese una esfera, y cortan, ¿sí? Eso es un cuarto. O sea, un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto, eso da un entero. Entonces, más otro entero, eso da 2 átomos. ¿Tá? Si fueran átomos, 2 iones o 2 moléculas, lo que a ustedes les guste, pero son 2 partículas. Fíjense esta que ustedes tienen acá, tiene más de 2 partículas. En realidad, no, perdón, está bien. También tiene 2 partículas, perdón, yo me estaba equivocando. Tiene un cuarto acá, un cuarto acá, un cuarto acá, un cuarto acá, un medio ahí, un medio ahí. ¿Sí? También tiene 2 partículas y también se la puede definir como una celda unitaria. ¿Se entiende? También esta podría ser una celda unitaria de la misma manera que esta o que es esta, porque si yo después traslado esa celda unitaria puedo recrear el cristal tridimensional. La que no es una celda unitaria es esta que está acá de los triángulos, ¿sí? Que también tiene 2 unidades, pero fíjense que cuando yo la voy trasladando solamente voy a poder cubrir la mitad o recrear la mitad del cristal. Las partes blancas no las estoy pudiendo cubrir. ¿Se entiende? Entonces, los que son violetas son celdas unitarias, o son celdas unitarias que yo, o sea, son celdas que yo podría definir como celda unitaria porque por traslación puedo recrear el cristal, mientras que esta azul de triángulos realmente no es una celda unitaria posible, o sea, ¿sí? Fíjense, aquí tienen una celda unitaria, la verde, que si yo por traslación puedo recrear el cristal, en donde los puntos estos que están aquí, ¿sí? Yo en este caso es una celda unitaria que tiene partículas únicamente en los vértices, pero hay celdas unitarias que tienen puntos reticulares, o sea, los puntos reticulares son esos lugares que están ocupando las partículas que forman el cristal, ¿sí? Puede estar ocupando justo en el medio, en el centro del cubo, ¿sí? Bueno, esto no es un cubo, pero en el centro, ¿sí? De la figura geométrica que sea. Puede estar ocupando las caras, ¿sí? La mitad de una cara, o la mitad de un lado, ¿sí? O sea, dependiendo cuál sea el tipo de estructura cristalina que tenga ese sólido. Según la naturaleza, ¿sí? De las fuerzas de interacción que mantengan unida a esas partículas del sólido, ¿sí? Los sólidos, ¿sí? Pueden clasificarse como iónicos, moleculares, covalentes o metálicos, ¿sí? Entonces, de nuevo, teniendo en cuenta cuáles son las fuerzas de interacción que mantienen unidas las partículas y en cierta medida también qué tipo de partículas son las que están formando el sólido, nosotros los podemos clasificar como iónicos, moleculares
covalentes o metálicos. O sea, cualquier sólido va a caer dentro de alguna de estas posibles clasificaciones, ¿sí? O sea, una forma de clasificarlo es como sólido cristalino o amorfo, la otra forma de clasificarlo sería como iónicos moleculares covalentes o metálicos. ¿Estamos? Veamos los sólidos iónicos. Esto en realidad, en cierta manera, nosotros ya los vimos. ¿Sí? Son aquellos sólidos en los que los puntos reticulares, ¿sí?, están formados por aniones y por cationes. ¿Sí? Entonces, realmente la energía o la fuerza de interacción que mantiene unido a estas partículas en el estado sólido son fuerzas fuerzas de intensidad muy fuerte, que son las que conforman la unión iónica, ¿sí? O sea, son fuerzas del tipo coulombica, ¿sí? O que se describen por la ley de Coulomb, en donde esa fuerza de interacción, ustedes lo saben, ¿sí?, depende de la carga y depende de la distancia. O sea, la energía de interacción es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia que separa esas dos cargas. ¿Sí? Entonces, no hay nada nuevo en este tipo de sólido, en este tipo de interacción. La interacción ustedes la conocen perfectamente, es una interacción de tipo intramolecular, responsable de un enlace químico que es el de mayor intensidad, el más fuerte de todo, el de mayor energía de interacción. ¿Sí? Y eso le da al sólido ciertas propiedades, como por ejemplo, que ustedes ya conocen, que son duros, son quebradizos, tienen puntos de fusión relativamente altos. ¿Sí? ¿Por qué son duros? Bueno, fíjense que aquí abajo tienen, en donde el número 1 sería, supongamos, el catión, el 2 sería el anión. ¿Sí? Como la fuerza, si yo quiero romperlo, lo que yo tengo que hacer es desplazar, ¿sí?, una lámina de átomos con respecto a la otra, una lámina de iones con respecto a la otra, ¿sí?, aplicándole una fuerza. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero mover esos átomos? Tengo que romper todas estas interacciones, que son del tipo ion-ion, son sumamente fuertes. Entonces, realmente, tengo que aplicar mucha energía para poder romper todo eso. Y una vez que logré desplazarlo, un poquito, se produce esta situación, en donde el catión queda enfrentado con el catión, el anión queda enfrentado con el anión. O sea que en esta situación, la fuerza que se establece son repulsivas. O sea, si yo logro desplazar, ¿sí?, un átomo de distancia, un ion de distancia, una lámina respecto a la otra, lo que voy a estar es en una situación como esta, en donde yo tengo repulsión. Allí el cristal se quiebra. ¿Sí? Allí el sólido se quiebra. Por eso es que son quebradizos. ¿Sí? Y por eso es que son duros. ¿Estamos? Son duros porque tengo que romper las uniones, son quebradizos porque cuando desplazo uno con respecto al otro, inmediatamente sí se quiebra. Eso ustedes lo saben con el cloruro de sodio, la sal de mesa, por ejemplo, si ustedes la tratan de moler, ¿sí?, con un palo de amasar, por ejemplo, porque se quedaron sin sal fina y quieren refinar un poco la sal gruesa, hacer cristales más chiquitos, realmente van a ver que no es que se aplasta, no es que se deforma. El cristal, o sea, el cloruro de sodio no se deforma, se rompe, se quiebra. ¿Sí? Después tienen puntos de fusión alto. Bueno, la razón por la cual tienen puntos de fusión alto, ustedes lo conocen, es porque realmente, para que se fundan, yo tengo que entregarle suficiente energía cinética para vencer esas energías de interacción, ¿sí?, ion-ion. Y eso significa entregar muchísima energía. Normalmente los puntos de fusión de este tipo de sólidos andan alrededor de los 1000 grados centígrados, incluso más alto. En general, son malos conductores del calor y de la electricidad en estado sólido. ¿Eso qué significa? Bueno, ustedes saben que para conducir la electricidad, ¿sí?, yo tengo que tener especies cargadas que puedan moverse, que se puedan mover bajo un campo eléctrico. Si yo tengo especies cargadas que se pueden mover bajo un campo eléctrico, entonces ese material va a ser conductor. Acá yo tengo especies cargadas, ¿sí?, los iones, pero no se pueden mover, están rígidos. Yo le puedo aplicar un campo eléctrico, pero no se pueden desplazar.
Por lo tanto, no pueden conducir la corriente eléctrica. Y para conducir el calor, yo tengo que tener partículas, ¿sí?, que puedan moverse y cambiar su velocidad, ¿sí?, absorbiendo energía en forma de calor, la transforman en energía cinética, se empiezan a mover más rápido, chocan a otras partículas y así van conduciendo el calor. Bueno, el estado sólido, digamos, no permite ese tipo de movimiento. Por lo tanto, los sólidos iónicos, digamos, son malos conductores del calor y de la electricidad. Sin embargo, si yo fundo un sólido iónico, o sea, altísimas temperaturas, ¿sí?, ahora yo tengo estos iones, ¿sí?, que se pueden desplazar uno con respecto al otro porque tengo un líquido, ¿sí?, y entonces allí sí, si yo aplico un campo eléctrico, obviamente pueden conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Aquí a la derecha tienen, digamos, distintas estructuras, distintas celdas unitarias, fíjense, que tienen formas muy distintas, en donde realmente se pueden ver que los puntos reticulares no están únicamente en los vértices, como yo les había puesto anteriormente, sino que también, y les había contado, que pueden estar en distintas ubicaciones dentro de la celda unitaria, ¿sí?, o dentro del cristal. Vamos a otro tipo de sólidos, los sólidos moleculares, ¿sí? ¿Por qué se llaman sólidos moleculares? Bueno, porque los puntos reticulares están ocupados por moléculas, ¿sí? ¿Qué tipo de interacción puede haber entre moléculas que ustedes conozcan? Bueno, puede haber siempre, porque tienen nube electrónica, interacciones del tipo dispersivo, de London. Esas siempre están allí, están presentes. Yo tengo, imagínense, si este del medio son moléculas de agua, que están cristalizando, están dentro de un cristal, ¿cómo están? Así, de esta manera, ¿sí? Entonces, cada punto cristalino, cada punto reticular es una molécula de agua. Entonces, eso tiene un arreglo tridimensional, ¿sí? Perfecto, es un cristal, de hecho, sólido, ¿sí? Por eso tiene estas formas bonitas, ¿sí? Entonces, como tiene nube electrónica, obviamente puede tener interacciones de tipo dispersivas, ¿sí? Si las moléculas tienen un dipolo permanente, pueden tener interacciones de tipo dipolo-dipolo, ¿sí? Y si la molécula tiene, como en el caso del agua, la capacidad de formar puente hidrógenos, porque tiene hidrógenos unidos a átomos muy electronegativos como oxígeno, flúor o nitrógeno, entonces tienen capacidad de formar puente de hidrógeno, también pueden estar formando puente de hidrógeno. O sea, en el caso del agua, las fuerzas de interacción entre las moléculas en el estado sólido son puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y dispersivas, ¿sí? Obviamente la puente de hidrógeno siempre es la más importante, ¿sí? O la que contribuye con mayor energía a la interacción. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, también tenemos cristales de yodo, como por ejemplo estos que ustedes ven ahí, esos triangulitos muy pequeños, ¿sí? Son cristales de yodo, que tienen esta estructura cristalina, en donde cada retículo cristalino, cada punto reticular, ¿sí? Está ocupado por una molécula de yodo 2. ¿Sí? Lo mismo pasa con moléculas más grandes, ¿sí? Como fíjense, esta molécula es el rubreno, en donde cada vértice allí es un átomo de carbono y lo que tienen afuera sí son hidrógenos, ¿sí? Son como anillos, ¿sí? Fusionados de átomos de carbono, ¿sí? Esos cristalizan en 3 dimensiones y dan lugar a cristales macroscópicos con los que uno puede trabajar. Esto es un cristal de rubreno, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, la sacarosa, el azúcar de mesa también forma un sólido en forma de cristal, ¿sí? O sea que hay muchos cristales o sólidos, no cristales, sino sólidos moleculares. En este caso, no únicamente, los ejemplos que están aquí, no únicamente son sólidos, sino que son cristales, ¿sí? Normalmente tienen puntos de fusión bajo. ¿Por qué tienen puntos de fusión bajo? Bueno, porque la energía de la interacción no es tan grande como en el caso de la ion-ion, ¿sí? Estas son interacciones de mucho menor energía, entonces entregándole mucho menos calor, yo logro que estos materiales se fundan, ¿sí? Normalmente son malos conductores del calor y de la electricidad, pero hay en algunos casos, como por ejemplo es este caso el rubreno, ¿sí? Fíjense que
tiene allí electrodos conectados, no tiene electrodos conectados porque tengan ganas de conectarlos, sino porque este material es un material que funciona como un semiconductor, o sea que bajo ciertas circunstancias conduce la corriente eléctrica, ¿sí? O sea, si bien en general son malos conductores del calor y de la electricidad, hay situaciones en las que estos materiales pueden llegar a ser buenos conductores de la electricidad. ¿Estamos? Vamos a los sólidos covalentes. Los sólidos covalentes, ¿sí? No confundirlos con los moleculares, porque los sólidos covalentes, ¿sí? En sus puntos reticulares, ¿sí? Normalmente lo que tienen son átomos unidos por enlaces covalentes. ¿Sí? Átomos unidos por enlaces covalentes. Por eso se llaman sólidos covalentes. Y forman una red tridimensional estos átomos, ¿sí? Fíjense acá abajo si tienen la estructura del diamante. Así es el diamante, en donde cada bolita, ¿sí? Es un átomo de carbono. O sea que cada átomo de carbono está unido a otros 4 átomos de carbono mediante un enlace covalente. Y así esa estructura, o sea, esta que se ve acá, ¿sí? Esa estructura tetraédrica, se repite regularmente, ¿sí? A lo largo de todo el cristal, ¿sí? El ejemplo que tenemos acá es dióxido de silicio, cristalino, obviamente, cuarzo, en donde lo mismo, fíjense que los puntos reticulares sí están ocupados por átomos de oxígeno y átomos de silicio. Fíjense que la estructura que se repite también es una estructura tetraédrica, igual que el caso del diamante. Lo mismo pasa con el carburo de silicio, en donde nuevamente la estructura que se repite es un átomo central de carbono, ¿sí? Y 4 átomos distribuidos de manera tetraédrica de silicio. ¿Sí? La característica que tienen todos estos materiales es que en general son duros, ¿sí? Porque romperlos significa romper enlaces covalentes. ¿Sí? Y ustedes saben que romper enlaces químicos, cualquiera que sean, requiere de mucha energía. Entonces, al igual que los sólidos iónicos, los sólidos covalentes son duros. De hecho, el diamante es uno de los materiales más duros que existen, ¿sí? Y es el material, por ejemplo, que se utiliza en el trépano para poder, digamos, hacer una perforación, ¿sí? Cuando las perforaciones se realizan en materiales muy duros, el trépano, digamos, tiene cierta composición entre ellos, entre los materiales que tienen, ¿sí? La punta son cristales de diamante. El diamante es, como les decía, puramente átomos de carbono, ¿sí? Fíjense que tenemos acá en el otro lado el grafito, ¿sí? Que también es 100% átomos de carbono, pero fíjense que ahora el grafito no está unido o sea, los átomos de carbono en el grafito no están unidos con las mismas estructuras que en el diamante. Fíjense que aquí cada átomo de carbono en realidad no se ve allí, pero acá sí se ve, está unido a otros 3 átomos de carbono, ¿sí? No a 4 como en el caso del diamante, y forma estructuras cristalinas, pero en 2 dimensiones, o sea, forma como láminas. ¿Sí? La característica que tienen los sólidos covalentes es que en realidad no hay, todo el sólido es una única molécula. ¿Se entiende? Hay una única molécula, porque están todos los átomos unidos, todos los átomos que forman el sólido están unidos por uniones covalentes, ¿sí? Eso los hace duros, que tengan puntos de fusión altísimos, por la misma razón, porque la fuerza de interacción que mantiene unidas las partículas en el cristal, digamos, son muy fuertes. En general, nuevamente, son materiales que son muy pobres conductores de la corriente y de la electricidad. Sin embargo, tenemos casos como, por ejemplo, el grafito, ¿sí? Que si uno agarra una lámina de grafito, lo que tiene es un material muy de moda ahora que se llama grafeno, que es básicamente una única lámina de grafito, ¿sí? Que es el material que tiene mayor conductividad eléctrica a la fecha. ¿Sí? O sea, se ha comprobado que conduce mejor, o sea, conduce en lo que se conoce en física, el mecanismo de conducción es balística, o sea que
puede trasladar una carga de una punta a la otra punta del material sin que haya resistencia en el medio, ¿sí? Sin que se pierda energía. Por eso es que es tan famoso ese material y está tan de moda. ¿Sí? Tiene otras características, es el material más duro, o sea, es un material realmente fantástico. O sea, que depende de las condiciones también, y dependiendo de la naturaleza de la estructura cristalina, puede llegar a ser conductor de la electricidad y del calor también, pero en general no lo son. ¿Sí? Los metálicos no tienen tampoco ninguna novedad, porque nosotros ya vimos la unión metálica cuando vimos el enlace químico. ¿Sí? Entonces los puntos reticulares están ocupados por átomos metálicos, ¿sí? Los átomos del metal estaban unidos, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan? Los metales, ¿sí? Son muy electropositivos, entonces los electrones de valencia tienen mucha tendencia a ser cedidos, con lo cual uno puede representar, digamos, el cristal o el sólido como puntos en la red cristalina, que vendrían a ser los núcleos y los átomos y los electrones de corazón, y nadando alrededor de esos núcleos, por eso se conoce como el modelo del enlace metálico como el mar de electrones. Son electrones que se pueden desplazar de un lado para el otro, ¿sí? Entonces, bajo un campo eléctrico, como esos electrones quieren carga, pueden conducir la carga eléctrica y pueden conducir el calor. Si no recuerdan demasiado, pueden remitirse, digamos, a la teoría o incluso el video del enlace metálico cuando vimos el enlace químico. ¿Sí? Son dúctiles, son relativamente blandos, ¿sí? Se pueden deformar. Normalmente, dependiendo del tipo de metal, porque la unión metálica depende mucho de las características del átomo, pueden tener punto de fusión bajo, ¿sí? Como el caso del mercurio, que de hecho es un líquido a presión y temperatura ambiente, a ser muy alto, ¿sí? Como les decía, pueden ser blandos, pueden ser duros, normalmente son maleables, ¿sí? Y son buenos conductores del calor y de la electricidad. ¿Sí? Fíjense, acá está en la estructura cristalina del cromo, del oro, del zinc. Y acá tenemos, ¿sí? Algunas otras cosas que se llaman aleaciones, ¿sí? Que también son sólidos, en donde en realidad dentro de la red cristalina algunos átomos de un metal han sido reemplazados por otros, o bien, ¿sí? En los huecos que deja la red cristalina, ¿sí? Pueden entrar otros átomos, como es en el caso del acero, entra el carbono dentro de la red cristalina del hierro. O sea, esto que ustedes ven ahí con color cobrizo sería el hierro, ¿sí? Y los puntitos negros son átomos de carbono que entran dentro de la red cristalina y eso hace que cambie todas las propiedades, ¿sí? Mecánicas que tiene ese material. Ustedes saben, el acero no es lo mismo que el hierro. ¿Y qué es lo que es el acero? Bueno, es una aleación que se llama intersticial, porque entra dentro de los huecos que quedan vacíos del cristal de hierro. ¿Sí? Esto es oro de 14 quilates, este es un sólido, es una aleación del tipo de sustitución, porque algunos átomos de oro de la red cristalina del oro han sido reemplazados por átomos de plata, ¿sí? O sea, es una aleación de oro y plata, ese es el oro de 14 quilates, ¿sí? De hecho, los quilates básicamente de lo que me dice es cuánta plata tiene o cuántos átomos de plata tiene por cada cuántos átomos de oro. ¿Sí? O sea que todas las joyas que ustedes tienen de oro, incluso los de 24 quilates, digamos, son aleaciones de oro y plata. Si fueran oro únicamente, el oro es un material demasiado blando, demasiado maleable, ¿sí? No sirve para joyería porque se deforma, ¿sí? Se deforma relativamente fácilmente. Para mejorar esas propiedades metálicas, ¿sí? Le agregan átomos de plata y de esa manera las mejoran. Bueno, esto aquí es simplemente un cuadro que trata de resumir las principales características de cada uno de los tipos de sólido o tipo de cristales, ¿sí? El cristal iónico, el cristal covalente, el cristal molecular y el cristal metálico. Fíjense, todos estos materiales son todos cristalinos, todos forman cristales, ¿sí? Los sólidos amorfos no se pueden representar dentro de iónicos, covalentes, son amorfos, ¿sí? En general. Pero los cristalinos sí tienen esta subdivisión,
¿sí? Los iónicos, obviamente, la fuerza involucrada entre las partículas son enlaces iónicos, el covalente son uniones covalentes. En el molecular, las interacciones pueden ser dispersivas, pueden ser dipolo-dipolo, pueden ser puente-hidrógeno, o una combinación de estas, ¿sí? En el enlace metálico, las interacciones son del tipo enlace metálico, ¿sí? Bueno, aquí tienen las características, ¿sí?, que tiene cada uno de los enlaces. Yo no lo voy a repetir en este momento, no tiene demasiado sentido. Y aquí algunos ejemplos de esos tipos de sólidos característicos, ¿sí? Creo que con esto terminamos, al menos esta parte. Queda nada más que un video para poder contarles a ustedes cómo son los diagramas de fase, y con eso terminamos este tema.